Hola, ¿cómo están? Yo soy Jennifer Barreto Leiva, CEO del Grupo Editorial Política en Faldas, y estoy bien contenta de saludarles, de que este sea el primer editorial del año 2026. Gracias a los que permanecen, que siguen con nosotros, y bienvenidos a los que se están uniendo, que he visto en las redes sociales, se están uniendo a nuestras plataformas digitales. Muy agradecida de que estén con nosotros. Este año empezó de una manera muy interesante, por decirlo de una forma elegante, y para nadie es un secreto todo lo que está ocurriendo. Como prometí, para los que me siguen en mis redes sociales personales, hoy vengo a hablar del tema de Irán, las mujeres. Pero Irán, todo lo que está ocurriendo con Irán. Eh, Les voy a compartir esto no como analista, no como consultora, no como abogada, como persona, como ser humano, como mujer. Eh, este tema yo lo he venido manejando desde hace muchísimos años. Yo he estado trabajando por la libertad de las mujeres musulmanas, tratando de abrirles los ojos, de mostrarles que hay una realidad más allá de un velo del cual ellas son presas. Un velo, un burka, un niqab, la estructura que sea, que lejos de protegerlas las hace presas de una ideología que las considera poco menos que un perro. Y producto de pues mi trabajo como eterna luchadora por la libertad, Irán por supuesto está en el top 5 de la lista. Y con Irán me sucede algo muy particular. Primero, una experiencia cercana. Si alguien ha visto la película Not Without My Daughter o No Sin Mi Hija, tuve una historia muy parecida. Una prima lejana la vivió tal cual como sucedió en la película. Esa es la realidad de las mujeres en Irán. No valen nada, no sirven nada, no tienen derecho sobre sus hijos. Y los hombres tienen derecho a hacer con ellas lo que quieran. Y por favor, que esto jamás se tome bajo ninguna circunstancia como algo, un testimonio o una historia que avale o que aplauda lo que está haciendo el feminismo, que no están haciendo nada. El feminismo occidental no está haciendo nada. Nunca hizo nada por estas mujeres que están en Irán, que las están masacrando. Que no se tome esto nunca, jamás, como un aplauso al feminismo. Pero ciertamente en Irán las mujeres no valen nada y los hombres tienen derecho a hacer con ellas literalmente lo que quieren. Y para muestra un botón de lo que está ocurriendo hoy en Irán, que lo van a escuchar de mi boca. Como decía, no solamente tuve una historia cercana. Hace algunos años, 4 para ser exacta, eh, para los que han seguido los inicios de Política en Faldas, este programa se hacía en inglés también. Un día se da la oportunidad de que yo entreviste a mujeres activistas iraníes que estaban dentro de Irán. Para hacerles el cuento largo corto, fueron días de muchas conversaciones. Yo les garantizaba a ellas su seguridad, yo les garantizaba a ellas que no se iba a hacer su nombre, que yo iba a buscar la forma de editar el video para que ellas tuvieran su identidad resguardada, sus voces, etcétera. Todo eso estaba muy resguardado porque yo sé al monstruo que me estoy enfrentando. Eh, Creo que es primera vez que me pasan dos cosas muy en particular. Fue una entrevista de 1 hora exacta, 60 minutos exactos. 60 minutos en los cuales yo no hablé una sola palabra. Yo doy la bienvenida al programa, por supuesto en inglés. Digo, hoy vamos a tener a una persona, no di nombres, una persona de Irán, que nos va a contar qué se está viviendo. En Irán pasa algo que los medios no están reflejando y que usted se va a enterar aquí. A pesar de que las mujeres en Irán no valen nada, las mujeres son quienes votan más, quienes lideran los cambios sociales y las que empiezan estas protestas. Esta última oleada empieza con el asesinato de Mahsa Amini. Eh, Creo que estoy diciendo bien su nombre, pero el mundo y usted que está viendo sabe de quién estoy hablando. Ella fue masacrada a golpes porque estaba usando un velo y el velo estaba 1 o 2 dedos más atrás y se podía ver su cabello. Ellas no pueden mostrar nada. Eh, y esta ola de, ay, ¿cómo decirlo?
no me gusta usar la palabra revolución porque me trae muy malos recuerdos, pero sí, esta suerte de revolución ciudadana empieza a través de este caso. Y en Occidente lo que se hizo fue un show muy balurdo, muy, muy de mal gusto, capitalizando la muerte de esta joven, una joven que fue masacrada por la policía moral. 21 años tenía ella. Y las mujeres en Occidente, todas de izquierda, todas, hicieron shows con esto. Uno de ellos fue el que más me impactó por lo ridículo, por lo infantil. Todas agarraban su cabello y se lo cortaban. Entonces decía, por la libertad de las mujeres dirán. ¿En qué libera? Las mujeres dirán que yo me corte el pelo. ¿En qué libera? ¿En qué ayuda? Las mujeres dirán que yo me plante frente a un celular y me grabe llorando. Unas lágrimas que no son verdaderas. ¿En qué ayuda eso a la libertad de los iraníes? Además de hacer el ridículo, ¿qué más estoy haciendo? Nada. Y esa es la realidad de lo que se hizo en Occidente. Pero lo que iba, eh, empieza toda esta revolución, se calman las protestas, vuelven, se calman y estamos en este punto que estamos ahora. Volviendo a la entrevista, la anécdota que prometí contarles, yo le digo a mi invitada, yo hablo con ellas 20 minutos previos. Tuvimos mucha suerte ese día porque el internet no se cayó, ni aquí ni allá, y ellas tuvieron tiempo dentro del escondite donde estaban de poder hablar conmigo. Empiezan a hablar, yo lo primero que les digo, bienvenidas, por favor cuéntenme qué está pasando, lo más detallado posible, que se está viviendo en Irán. Por una hora completa. Ellas hablaron. Yo me quedé callada porque, número uno, no tenía nada que agregar a la conversación. Número dos, hay que dejar hablar al invitado. Y número tres, cada vez que interrumpo, corto la idea y lo que sea que estén diciendo se pierde. Hablan. A mitad de la entrevista, a los 30 minutos exactos, una de ellas me dice, ella estaba en el Reino Unido, era la única que estaba afuera porque todas las demás estaban dentro de Irán y se comunicaban de una manera que no voy a comentar porque no quiero vulnerarlas más. La que está fuera de Irán, que vive en el Reino Unido, me dice, yo te quiero contar la historia de mi papá. Mi papá era un comerciante. En Irán no está permitido el comercio privado, no hay tal cosa como libertad económica. Y mi papá, al ver los cambios que estaba sufriendo Irán, que cada día se recrudece más la represión, que cada día hay menos libertades, que cada día hay más opresión para la mujer, siendo todas nosotras mujeres en la casa, excepto él, pues mi papá tenía que velar por nosotras. Y para ser un caballero criado en un sistema musulmán, que por cierto, Irán no era un país musulmán, eso vino fue ahora, eso fue parte del recrudecimiento de esta revolución. A pesar de haber sido criado en un sistema musulmán, era un tipo muy consciente de que tenía mujeres en casa, que las tenía que cuidar, que él era el protector de esas mujeres y que era su deber defenderlas. Entonces, cuando se les pasaba la mano con la tuerca represiva, como yo la llamo, pues él salía hasta que finalmente decide emprenderse como activista político. La fortaleza de esa muchacha yo nunca la había visto en nadie. Y lo está diciendo una mujer que es fuerte, que es valiente, que ha vivido un proceso muy parecido. Nunca la había escuchado en nadie. El temple con el que esa muchacha me habló, inquebrantable. Era una cosa súper admirable. Para que yo lo diga, ya se pueden imaginar. Y ella me dice, luego de que torturan a mi padre de forma pública, una de las torturas que le hicieron, al final, cuando ya lo habían masacrado a golpes, fue ponerlo en una suerte de sala pública
en Irán, en Arabia Saudita, estos países donde se usan determinadas formas de castigo, tuvieron que eh, acoplar las plazas públicas cada vez que hubiera decapitaciones, linchamientos o se colgara gente, tenían que acoplar las plazas públicas con un sistema de plomería distinto, porque se tapa con los líquidos del cuerpo humano. Entonces me cuenta ella que su papá, después de que estaba ya masacrado en una silla, así como estoy sentada, estaba sentadito, lo ponen frente a unas grúas que ellos tienen, yo las he mostrado, unas grúas donde cuelgan a las personas. Colgaron ahí a todos sus compañeros de lucha. Cada vez que el señor sentía que él respiraba, que se quejaba, que tosía, un señor que estaba todo maltrecho, golpeado, cada vez que él hacía un movimiento o algo, iban soltando otro compañero y le quitaban el piso de donde ellos tenían los pies apoyados. Iba otro colgado. Iba como haciéndole sentir responsable por el ahorcamiento de sus compañeros. Al señor le provocan 8 infartos. 8. 8. 8 infartos. Un señor muy fuerte. Me hizo recordar mucho la historia de nuestro Señor Jesucristo, que aún, y cuando pasó lo que pasó, se mantenía de pie. El Señor se mantuvo de pie. Luego de 8 infartos, mataron uno a uno sus compañeros. A él le habían dicho que lo iban a dejar tranquilo. Esto era parte de lo que ellos tenían que hacer y que ya lo iban a dejar tranquilo. Luego de eliminar a todos sus compañeros, él fue el próximo ahorcado. Llamaron a sus hijas para que presenciaran el ahorcamiento de su papá. En ese momento yo me quebré de una forma que no me había sucedido nunca con nadie y yo guardo esa grabación con absoluto recelo. Yo me tapaba la boca, yo cerraba los ojos y yo lo único que decía era, Dios, dame fortaleza, yo no quiero llorar. Pero las lágrimas se me salían solas. Yo no quiero llorar porque si esta niña me está contando la historia de cómo masacraron a su papá, por pensar diferente al resto, por proteger su poquita libertad, por cuidar a su hija de un sistema que es nauseabundo. ¿Por qué voy a llorar yo? Pero es que era algo inexplicable. Las lágrimas me salían solas. Por supuesto, todo mi cuerpo respondió a la emoción que yo estaba sintiendo en el momento y era inevitable, me tenía que secar las lágrimas, secarme la nariz, en fin. Termina la hora y lo que ocurrió ahí fue muy, no lo sé describir, pero lo estoy contando y me vuelvo a emocionar. Cuando las chicas terminan de hablar, de dar su testimonio, yo estaba bañada en lágrimas absolutamente. Y solo alcancé a decirles gracias por su valentía. Estamos juntas en esto. Nunca se me olvida que eso fue lo primero que me salió de la boca. Estamos juntas en esto. Y sepan que cuentan conmigo. Acto seguido, yo presiono el botón de off, dejo de grabar, las encomiendo a Dios, les pido que se cuiden, que esto es un monstruo, que aunque con distinto idioma o distinto acento, nos une de alguna forma. A la fecha, una sola queda viva. De las demás no tuve nunca más noticias. Y de esa que queda viva, no he tenido noticias en estos días. Y le estoy pidiendo a Dios todos los días porque siga viva. Lo que está sucediendo en Irán es una cosa atroz, pero necesaria.
La gente perdió el miedo porque ya lo perdieron todo. Una de las cosas que ha ordenado el monstruo que tiene secuestrada a la gente en Irán, el Ayatollah Khomeini, es un monstruo, como todos los monstruos que como él hacen lo mismo. Una de las cosas que ese elemento ha ordenado es que las mujeres vírgenes sean violadas antes de ser asesinadas, porque es necesario limpiarlas de la deshonra, según él. Ese malnacido ha dado la orden, como expresé en mis redes sociales, de que se cobre $4,000 por cuerpo de protestantes antirrégimen. Si es mujer, pues si se maltrata más al cadáver, mucho mejor, porque eso es una forma de ellos seguir en su vejación a la mujer constante y perpetua. Las cosas que se están viviendo en Irán, solo alguien que ha vivido algo parecido las puede entender. Cuando alguien les diga a ustedes que esto se trata de justicia social, que quieren pintar eso como algo bonito, que esto es necesario, que esto es positivo, que le quieran vender a usted la idea de que algo tan macabro es algo bueno y que va a traer beneficio para todos, salga corriendo de ahí inmediatamente. Tantas personas hablando lo mismo, contando los mismos testimonios de todos estos regímenes, no es casualidad. No es porque nos pagan, no es porque no tenemos nada mejor que hacer. No es porque somos unos niños ricos, blancos, privilegiados. Tampoco es envidia y muchísimo menos es rabia y porque quisiéramos que otra persona estuviera en el liderazgo. Son sistemas macabros, tan macabros que están hechos para no quebrarse y no salir de ellos una vez que ya se entra. Las feministas son unas sinvergüenzas todas, porque se han quedado calladas. Mudas están, mudas. Esta vez ni siquiera el ridículo están haciendo como la vez anterior. Cuando mataron a Mahsa Amini, que se cortaron el pelo y salían llorando, ridículas. En esta oportunidad por lo menos se han quedado calladas y no han salido a hacer el ridículo, capitalizando una lucha que no es tal. No les importa lo que está sucediendo con las mujeres en Irán, no les importa lo que está sucediendo con las mujeres en Arabia Saudita, no les importa lo que está sucediendo con las mujeres en Palestina, en Israel, en Venezuela, y pare usted de contar. No les importa. Alguien que a estas alturas siga apostando o perteneciendo al lobby feminista a sabiendas de todo lo que se sabe. Es una persona que o es muy estúpida o todavía no ha querido entender y está enceguecida con esta gente. Cualquiera de las dos es un peligro. Una persona estúpida es un peligro y una persona mala es un peligro. De distintas formas, pero es un peligro al final del día. Esta es la verdad de lo que se vive en Irán. Tanto que las funerarias están colapsadas, los cuerpos se apilan uno encima del otro, no caben ya. Y el régimen se está inventando nuevas formas de ver cómo le hacen la vida más miserable todavía a la gente, como si fuera poco. Lo que empieza mal termina mal. El que ha estudiado historia conoce perfectamente lo que ha sucedido con el Shah de Irán, con toda su familia. Y que hoy la historia pareciera apuntar a que las cosas van a volver a sus orígenes y a como estaba. Que va a volver a donde corresponde. Yo espero que el hijo del Shah de Irán pueda volver al poder. Es un hombre que vivió esta historia en primera persona, que está formada para asumir el compromiso que viene ahora. Y esperemos que el presidente Trump tenga la misma firmeza, la misma decisión que ha tenido con otros países de rescatar la libertad. Mi insistencia en estar en esto no es afán de protagonismo,
no es porque yo no tengo nada mejor que hacer, es porque sé lo que se vive. La libertad, una vez tú la pierdes, no la vas a recuperar. Quien crea estas políticas, estos sistemas, lo hace a sabiendas de lo que está haciendo, de cómo manipularte, de cómo usarte, de cómo quitarte tu libertad y encima hacerte creer que te está haciendo un bien. Hay un dicho que se escucha mucho entre sobrevivientes del socialismo, del comunismo. Y estas ideologías no son otra cosa que como un hombre que te parte las piernas y luego te trae unas muletas y te dice, mira, aquí están, te estoy ayudando. Exactamente lo mismo. Cuiden su libertad como sea, en toda índole. Cuiden su libertad, porque una vez que se pierda no se recupera. Para esos que defienden estos sistemas, que ni siquiera ustedes, yo les deseo que vivan lo que yo he vivido, lo que se está viviendo en Irán. Sepan que la historia les va a pasar factura. Por eso es que hay que ser muy sabio y ver de qué lado se posiciona uno. O te posicionas del lado de los opresores o te posicionas del lado de la libertad. En estas cosas no hay tal cosa como un punto medio. Es así de sencillo. Así que espero, lo digo muy genuinamente, que esto termine con bien y que el pueblo iraní pueda ser liberado y pueda retomar el camino que llevaba. Irán era un país tan hermoso, con una proyección a futuro fantástica, lo mismo que Cuba. Cuba era la perla del Caribe y terminó en un país en ruinas, pareciera que hubiera caído una bomba. Así que esta es la verdad de lo que está ocurriendo en Irán, el testimonio, como les comentaba, que más me impactó de las muchas cosas que sé. Y como siempre mi recomendación a no bajar los brazos porque esto es un tema muy serio. Cuando pierdes tu libertad no la recobras. Así que a ser sabios a la hora de posicionarnos del lado de la historia que nos convenga o donde nos halen. Gracias a todos por habernos acompañado en el editorial de la semana y como siempre nos vemos pronto, asimismo las distintas ediciones de Política en Faldas, nuestra revista y todo lo que hacemos con muchísimo cariño, integridad y pasión para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí mismo en nuestras plataformas digitales. Hasta una próxima oportunidad y que Dios nos bendiga.